¿Sabías que, durante casi 20 años, el gobierno de Estados Unidos entrenó a militares para desarrollar telepatía? Asimismo, eso existe. Tiene nombre, tiene fecha, tiene documento oficial, Stargate Project. Soldados entrenados para percibir imágenes, lugares e incluso emociones, sin usar una sola palabra. Cuando descubrí esto, lo primero que pensé fue, ¿cómo es posible que esto exista y nadie hable de ello? Porque crecimos escuchando que la telepatía es cosa de película, poder sobrenatural, fantasía de ciencia ficción. Pero no lo es. Cuando militares son entrenados en una habilidad, es porque esa habilidad tiene alguna base, alguna lógica, algún resultado. Y es aquí donde quiero preguntarte, ¿ya habías escuchado hablar de este programa? ¿Crees que esto es posible? ¿O te tomó por sorpresa? Escríbeme en los comentarios, porque solo esta información ya es una puerta abierta hacia un mundo que quizá nunca exploraste, un mundo que existe mucho más allá de lo que te contaron. Y antes de continuar, déjame decirte algo importante. Telepatía no es leer pensamientos, no es adivinar frases, no es controlar a nadie. Telepatía es otra cosa. Es una forma de comunicación silenciosa, sutil, vibracional. Es cuando dos mentes entran en sintonía, antes incluso de que aparezcan las palabras. Y ahora sí, comenzamos. Seguramente ya escuchaste frases como, una madre siempre siente. Los gemelos tienen una conexión inexplicable. Yo sabía que algo había pasado. Pensé en ti, y tú me llamaste. Y sí, estas cosas ocurren. Pero quiero explicarte algo que nunca te explicaron. Eso no es telepatía porque son gemelos. No es telepatía porque es madre e hijo. Esos casos solo son la superficie. Se destacan porque son emocionales y fáciles de contar. Pero el punto no es quién es quién. El punto es el campo. Cuando dos personas tienen un vínculo fuerte, el campo entre ellas se expande, y por eso ocurren coincidencias que no son coincidencias. Pero escucha lo que nadie te cuenta. Eso no es privilegio de ninguna madre, ni exclusividad de gemelos, ni un don familiar. Es simplemente una forma de percepción que existe en todo ser humano. Ahora llegamos a la parte que cambia todo, porque tú puedes decir, bueno, madre e hijo, gemelos, están conectados. Pero, ¿y cuando dos personas que nunca se han visto logran comunicarse sin palabras? Aquí entran los estudios Ganzfeld, los experimentos de telepatía más famosos del mundo. Y, sinceramente, aquí la historia empieza a ponerse realmente interesante. Imagina esto. Una persona entra en una sala completamente blanca, con audífonos, e ojos cubiertos con luz difusa, mente en estado relajado. En otra sala, otra persona, el emisor, recibe una imagen, una escena, un símbolo, y trata de enviarlo mentalmente. ¿Y sabes qué ocurre? No siempre, no de forma hollywoodense, pero ocurre por encima del azar. Personas desconocidas, sin vínculo emocional, sin parentesco, sin historia compartida, logran comunicar imágenes con la mente. Esto cambia toda la narrativa, porque demuestra que la telepatía no es emocional, no depende de la sangre, no es un don, es un fenómeno de conciencia, es un campo de transmisión, y cualquier persona puede desarrollarlo, si entrena. Y aquí ya te conecto con lo esencial. La telepatía es humana, natural, entrenable. Ahora sí, vamos a unir todo. Si la telepatía fuera magia, fantasía o un poder para elegidos, ¿por qué un gobierno gastaría millones de dólares durante décadas para entrenar soldados en ella? ¿Por qué?
La respuesta es simple. Porque hay resultados. Hay lógica. Hay acceso a información sin lenguaje. No entrenaban a personas con dones. Entrenaban a personas comunes. Militares. Gente que nunca había meditado. Gente escéptica. Gente práctica. Y aún así, con entrenamiento, repetición, silencio mental y enfoque, lograban acceder a percepciones más allá de lo que los ojos podían ver. Y es aquí donde aparece el corazón del tema. Ahora vas a entender algo muy importante. Antes de la telepatía entrenada, existe la telepatía natural, la que todos vivimos, pero nunca nos enseñaron a notar. Cuando tú piensas en alguien de repente, sientes ganas de enviar un mensaje, tienes un presentimiento, sueñas con una persona y ella aparece, recibes la llamada de quien estabas pensando, percibes que alguien está distante, tienes la misma idea que otra persona, terminas frases al mismo tiempo, sientes la energía antes de la palabra. Eso, de forma suave, es telepatía vibracional, telepatía de campo, telepatía emocional. No tiene nada de mágico. Es simplemente el campo actuando antes de la mente racional. Y si ya vives eso sin entrenamiento, imagina lo que podrías lograr con conciencia y presencia. El mayor error es creer que la telepatía es cerrar los ojos, apretar la frente, imaginar muy fuerte, y listo, la otra persona recibe. No es así. La telepatía consciente es como tocar un instrumento. Quien intenta con fuerza, se bloquea. Quien intenta con silencio, accede. Por eso tanta gente prueba y dice que no funciona. Porque lo intentan desde la mente, y no desde la presencia. Y por eso la telepatía emocional funciona. Porque ocurre sin esfuerzo, sin presión, sin intención desesperada, solo con sintonía. La telepatía no es magia, es sintonía. Y cuando dos personas entran en el mismo campo, la comunicación ocurre antes de la palabra. No es sobrenatural, no es imposible, es humana, es natural y es entrenable. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo fundamental. La telepatía existe, pero existe de un modo completamente diferente al que te enseñaron. Telepatía no es mandar un pensamiento. No es transmitir una frase. No es forzar a alguien a escucharte. Telepatía es campo. Es vibración. Es frecuencia. Es sintonía entre mentes. Es percepción más allá de lo obvio y antes de la palabra. Y ahora, quiero explicarte cómo funciona de verdad. La ciencia nunca consiguió explicar completamente cómo el cerebro genera pensamientos. Y hay un motivo claro. Porque quizá no los genere solo. Existen teorías muy antiguas y muy serias que dicen que el cerebro funciona como un transmisor y receptor, como una antena. Y cuando dos antenas operan en la misma frecuencia, ¿adivina? Se conectan. Eso no es misticismo, es física. Y por eso, personas cercanas sienten lo mismo. Desconocidos logran transmitir imágenes en los estudios Ganzfeld. Soldados podían acceder a percepciones a distancia. Y tú, en tu día a día, a veces presientes cosas sin haber visto nada. No es sobrenatural, es sintonía de frecuencias. La ciencia nunca consiguió explicar completamente cómo el cerebro genera pensamientos. Y hay un motivo claro. Porque quizá no los genere solo. Existen teorías muy antiguas y muy serias que dicen que el cerebro funciona como un transmisor y receptor, como una antena. Y cuando dos antenas operan en la misma frecuencia, ¿adivina? Se conectan. Eso no es misticismo, es física. Y por eso, personas cercanas sienten lo mismo.
Desconocidos logran transmitir imágenes en los estudios Ganzfeld. Soldados podían acceder a percepciones a distancia. Y tú, en tu día a día, a veces presientes cosas sin haber visto nada. No es sobrenatural. Es sintonía de frecuencias. Antes de que pienses, ya sientes. Antes de que hables, tu mente ya transmitió una intención. Antes de enviar un mensaje, la otra persona ya captó algo. ¿Te diste cuenta alguna vez? El cuerpo sabe antes que la cabeza. La intuición llega antes que la lógica. La vibración llega antes que la frase. Por eso la telepatía funciona mucho mejor cuando estás relajada. No estás forzando. No estás ansiosa. No intentas demostrar nada. Porque cuando el cuerpo está tranquilo, el campo se abre. Y cuando el campo se abre, la comunicación sucede. Aquí es donde la telepatía cambia por completo. Tú no envías nada. No fuerzas nada. No empujas información hacia nadie. Tú sintonizas. Como un radio. Como un wifi. Como dos instrumentos afinados tocando la misma nota. La telepatía es un intercambio silencioso que solo acontece cuando dos personas, o al menos una, están en estado receptivo. Por eso, cuando lo intentas demasiado, no funciona. Cuando te relajas, sucede. Cuando estás cargada emocionalmente, se bloquea. Cuando estás centrada, fluye. Telepatía no es potencia, es precisión. Lo más interesante es que la ciencia no logra explicarlo completamente, pero sí consigue medir los efectos. En los estudios Ganzfeld, por ejemplo, en las frecuencias cerebrales del emisor y del receptor empiezan a alinearse. En la región de procesamiento visual se activa sin estímulo externo. El cuerpo reacciona como si estuviera percibiendo algo real. Y en los entrenamientos militares, soldados describían imágenes que coincidían con blancos reales, percepciones con detalles, mapas, símbolos, lugares, sensaciones. Todo esto por encima del azar. La ciencia no explica el cómo, pero confirma el sucede. Y eso es lo que importa hoy para ti. La telepatía consciente no funciona cuando tú intentas demostrar, intentas impresionar, intentas controlar, intentas adivinar, intentas forzar. Repites mentalmente vamos, vamos, vamos. Cuando estás tensa, el campo se cierra. Cuando estás ansiosa, la mente se bloquea. Cuando deseas demasiado, te desconectas. La fuerza no está en el esfuerzo. La fuerza está en la apertura. Telepatía no es atención rígida. Es atención expandida. Y eso lo cambia todo. La telepatía consciente necesita 3 pilares. Presencia. Estar aquí, ahora, sin pensar en el resultado. Intención. No es fuerza. Es dirección. La intención es como ajustar el dial hacia la estación correcta. Silencio. El silencio interno es el canal abierto. La mente ruidosa bloquea todo. Por eso quienes meditan, respiran conscientemente o se silencian, acceden con más facilidad. Y no porque son especiales, sino porque el canal está limpio. El cuerpo capta energía mucho antes de que la mente comprenda. Percibes vibraciones antes que palabras. Sientes la intención antes que la frase. Intuyes antes de saber. Ese es el secreto. La telepatía no es pensamiento. Es vibración convertida en percepción. Cuando el campo entre dos personas se abre, la información llega antes que el lenguaje. Y ahora que ya entendiste cómo funciona la telepatía, necesito mostrarte algo muy importante. ¿Por qué algunas personas lo logran y otras no? Y, aún más importante, ¿cómo puedes comenzar a entrenarlo desde cero? Y sí, existen ejercicios reales, serios,
simples y totalmente posibles para cualquier persona. Eso es lo que voy a mostrarte ahora, en este bloque. Todo el mundo cree que telepatía es: voy a enviar bien fuerte, concentrar, apuntar, pa. No, funciona al revés. En los estudios científicos, e incluso en los informes militares, descubrieron lo siguiente: no es el emisor quien define el éxito, es el receptor. Por eso algunas personas aciertan con más precisión. Marca de verificación gruesa están más abiertas. Marca de verificación gruesa son más sensibles. Marca de verificación gruesa tienen menos ruido interno. Marca de verificación gruesa tienen menos juicio. Marca de verificación gruesa entran en relajación rápidamente. Marca de verificación gruesa reciben sin intentar controlar. Esto lo cambia todo. La telepatía no es fuerza, es apertura. Primera etapa: abrir el canal, sin esfuerzo. La telepatía es como bajar el volumen de la mente y subir el volumen del campo. Entonces el primer ejercicio es simple, pero extremadamente poderoso. Ejercicio 1. 60 segundos de silencio. Solo eso. Cierras los ojos y respiras normalmente, sin postura perfecta, sin intentar. Solo 60 segundos de silencio. Si la ansiedad sube, vuelves. Si el pensamiento aparece, lo dejas pasar. El objetivo no es meditar, es solo reducir un poco el ruido interno, porque la telepatía no ocurre en una mente ruidosa. Este es el modo receptivo. El secreto está en apagar el ego, no en concentrarse. El ego funciona así: necesito acertar, quiero demostrar, quiero controlar. Y cuando el ego entra, el campo se cierra. Por eso, los niños lo hacen con más facilidad. Las personas relajadas captan mejor. Quien medita accede primero. Quien duda pero está abierto, funciona. Quien quiere demasiado, se bloquea. El ego cierra. La presencia abre. Lo que los militares descubrieron sobre esto. Ahora sí, vamos directo al punto que tú querías. Sin sensacionalismo. Sin exagero. Solo lo que aparece en los documentos desclasificados. En el Stargate Project, los militares entrenaban 3 cosas. 1. Estabilidad emocional. Porque la telepatía no funciona con una mente agitada. 2. Relajación profunda. Les enseñaban a entrar en estados alterados de conciencia, muy parecidos a meditación profunda o casi sueño. 3. Percepción de imágenes internas. No se trataba de adivinar. Era observar sensaciones, flashes, impresiones, sin forzar nada. Y aquí viene la parte que hace que todo el mundo abra la boca. Descubrieron que casi todas las personas pueden desarrollar percepción remota si entrenan 3 pilares: enfoque suave, silencio interno e imaginación receptiva. Y eso confirma algo muy simple: la telepatía no es un don, es un entrenamiento mental. ¿Cómo era el entrenamiento en la práctica? Sin exagero, sin ficción. Pero ¿cómo entrenaban eso? Y la respuesta es sorprendentemente simple. Fase 1. Silencio interno, 10 a 20 min. Respiración, relajación, cuerpo liviano. Reducción del ruido mental. Eso abre el campo. Fase 2. Objetos objetivo. El instructor veía una imagen, un objeto o un escenario. El soldado intentaba describir lo que percibía internamente. No era sobre acertar el objeto. Era sobre entrenar la percepción. Colores, formas, sensaciones, distancias. Fase 3. Ajuste del canal. Cuando el soldado forzaba, fallaba. Cuando se relajaba, acertaba más.
Los informes oficiales dicen: los mejores resultados aparecían cuando el sujeto dejaba que las impresiones surgieran espontáneamente. Esto es telepatía vibracional, no telepatía mental. Fase 4. Repetición. Esto se repetía durante semanas. Y sí, personas comunes, sin ningún don, obtenían resultados por encima del azar. El punto que une todo. La telepatía no es enviar, es acceder al campo. Cuando los militares entendieron esto, todo cambió. Comprendieron que el campo ya contiene información. El receptor aprende a acceder. La mente solo necesita quedarse quieta. Y la percepción aparece como intuición, imagen o sensación. La telepatía no es hechizo. No es magia. No es control. Es una mente accediendo al campo que conecta todas las mentes. Y aquí, cerramos la parte 1. Pero esto solo fue el comienzo. En el próximo video, la parte 2, que sale este viernes, voy a mostrarte cómo comenzar a entrenar la telepatía de verdad. Ejercicios simples, técnicas reales, prácticas seguras. Y la parte más importante, cómo abrir tu propio campo para que la percepción suceda. Si esta primera parte te abrió la cabeza, la segunda te va a abrir la percepción. Nos vemos el viernes, en la parte 2.